Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Santo Rosario de la Santísima Virgen María. Hoy es lunes y meditamos los misterios gozosos. Vamos a ofrecer este Santo Rosario por todas las personas que buscan a Dios y todavía no lo han encontrado. Primer misterio gozoso, la Anunciación. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro Pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros Pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por Nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por Nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por Nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por Nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por Nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por Nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por Nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por Nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por Nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, tú eres Madre de gracia, Madre de piedad y Madre de misericordia. La muerte ampáranos, gran Señora. Oh mi buen Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, conduce al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Sagrado Corazón de Jesús, María, consuelo de los afligidos. Segundo misterio gozoso, la visitación. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. María, tú eres Madre de gracia, Madre de piedad, Madre de misericordia. En la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señora. Oh mi buen Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, conduce al cielo a todas las almas, especialmente las más necesitadas de tu misericordia. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. María, refugio de los pecadores, ruega por nosotros. Tercer misterio gozoso, nacimiento de Jesús nuestro Salvador. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores,
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre. María, tú eres Madre de gracia, Madre de piedad y Madre de misericordia. Oh mi buen Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, conduce al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. María, salud de los enfermos, ruega por nosotros. Cuarto misterio gozoso, el niño Jesús es presentado en el templo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo.
bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. María, tú eres Madre de gracia, Madre de piedad y Madre de misericordia. Oh mi buen Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, conduce al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Quinto misterio gozoso, el niño Jesús es perdido y luego hallado en el templo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María,
llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Los siglos. Amén. María, tú eres Madre de gracia, Madre de piedad y Madre de misericordia. En la muerte ampáranos, Gran Señora. Oh mi buen Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, conduce al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Sagrado Corazón de Jesús, María, Reina y Señora del Santo Rosario, por las benditas almas del purgatorio, muy en especial por aquellas almas que están más necesitadas del perdón y de la misericordia de Dios, y por las almas que en este día transitan hacia la presencia de nuestro Papá Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, hija de Dios Padre, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores,
Dios te salve María, Madre de Dios Hijo. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, esposa purísima del Espíritu Santo. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Saludamos a nuestra Madre del Cielo con la salve. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti clamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan preciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Míranos con compasión, no nos dejes, Madre mía, y échanos tu bendición todas las horas del día y también las de la noche. Virgen Sagrada María, que nosotros ahora la recibimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima. De febrero, abril, sí, más para acá. 15 de septiembre. Aquí, míralo aquí, míralo aquí.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la vida, de la esperanza y de la paz esté con ustedes. Hermanos, antes de celebrar estos sagrados misterios, vamos a reconocer nuestros pecados y pedirle perdón a Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Dios nuestro, que otorgaste a San Jerónimo presbítero amar con dedicación ardiente la Sagrada Escritura, te pedimos que tu pueblo se alimente con mayor abundancia de tu palabra y encuentre en ella la fuente de la vida. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hermano, permanece en lo que aprendiste y creíste, consciente de quienes lo aprendiste y que desde niño conoces las sagradas escrituras. Ellas pueden darte la sabiduría que conduce a la salvación por medio de la fe en Cristo Jesús. Toda escritura es inspirada por Dios y además útil para enseñar, para argüir, para corregir, para educar en la justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y esté preparado para toda obra buena. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En ti, oh Dios, pongo mi esperanza y confío en su palabra. Enséñame, Señor, tus decretos. Enséñame, Señor, tus decretos. ¿Cómo podrá un joven andar honestamente? Cumpliendo tus palabras. Enséñame, Señor, tus decretos. Te busco de todo corazón. No consientas que me desvíe de tus mandamientos. Enséñame, Señor, tus decretos. En mi corazón escondo tus consignas. Así no pecaré contra ti. Enséñame, Señor, tus decretos. Bendito eres, Señor. Enséñame tus decretos. Enséñame, Señor, tus decretos. Mis labios van enumerando todos los mandamientos de tu boca. Enséñame, Señor, tus decretos. Mi alegría es el camino de tus preceptos, más que todas las riquezas. Enséñame, Señor, tus decretos.
Hermanos, ahora los invito a ponerse de pie para escuchar la proclamación del Santo Evangelio. Brille así vuestra luz ante los hombres, para que vean vuestras buenas obras y den gloria a vuestro Padre. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En mi mente, en mi boca y en mi corazón esté siempre la palabra de Dios. En aquel tiempo dijo Jesús al gentío: el reino de los cielos se parece también a la red que echan en el mar y recoge toda clase de peces. Cuando está llena, la arrastran a la orilla, se sientan y reúnen los buenos en cestos y los malos los tiran. Lo mismo sucederá al final de los tiempos. Saldrán los ángeles, separarán a los malos de los buenos y los echarán al horno de fuego. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. ¿Habéis entendido todo esto? Ellos le responden: sí. Él les dijo: pues bien, un escriba que se ha hecho discípulo del reino de los cielos es como un padre de familia que va sacando de su tesoro lo nuevo y lo antiguo. Palabra del Señor. Gracias por tu palabra que es bálsamo de vida. Gracias por tu palabra que es bálsamo de amor. Con la conmemoración de San Jerónimo cerramos el mes de septiembre para mañana abrir el mes de octubre. Imagínense ustedes, lo abrimos con Santa Teresita del Niño Jesús. Y es oficialmente también el mes del Santo Rosario, el mes de los ángeles custodios, de Santa Teresa de Jesús, de Francisco de Asís. Es un mes de eso que viene premiado, ¿no? Pero cierra el mes de septiembre, que también ha tenido muchas conmemoraciones muy interesantes y muy significativas, cierra con este hombre tan singular, al que le debemos muchísimo, a Jerónimo. Un hombre que tiene muchas facetas, ¿no? Fue monje en un momento dado, 300 y pico después de Cristo, y era un hombre muy bien preparado, se educó en Roma y fue un hombre muy brillante, tanto que pasó a ser secretario particular de un papa, también muy insigne, que se llamó el Papa Damasceno, como usted lo quiera decir, se puede decir de las dos palabras, pero después, estando ya ahí, él comienza la tarea de traducir la Biblia del griego a la Vulgata. De hecho, hoy en día, si usted está estudiando Biblia o diríamos ya tomando esto muy serio, está estudiando un poquito de teología, también a nivel de laico, no es que usted vaya a ser cura ni monja, laicos que cogen clases, que está el instituto pastoral, que hay gente que coge cursos, porque hay gente que quiere saber su fe. Yo creo que un buen católico debería darse alguna oportunidad, porque el católico verdaderamente lo que sabe de su fe es muy poquito, muy poquito. Yo lo he dicho muchas veces anterior, a mí me maravilla cómo hay gente que tiene religiones, por ejemplo los adventistas, fe que son religiones muy de ayer, pero esa gente se lo saben de pie a memoria. Usted coge un pentecostal que a lo mejor es medio analfabeta, pero se sabe la Biblia completa. Y algunos te la citan con capítulos. El católico es el que es ignorante. No es que seamos ignorantes, es que no nos importa.
No nos importa, nosotros esto no es una prioridad. Ese es un problema, yo no voy a meterme en eso ahora, pero ese es el problema. O sea, entonces, ¿qué sucede? Nosotros tenemos un historial muy grande, porque este hombre tenía la traducción, la Biblia se escribe en arameo hebreo, y en un momento dado hay un grupo de 50, se llama los 50, la traducción de los 50, que traduce la Biblia del arameo al hebreo al griego, que era un idioma muy formal y un idioma muy preciso. El griego es muy bonito como idioma. Pero llega un momento que no todo el mundo habla griego. El mundo conocido, ¿qué hablaba? Latín. Y Jerónimo, que era un hombre brillante, hace la primera traducción. Fíjense que aquí viene usted, los católicos que no ven la Biblia, eso es mentira. Los primeros que hacemos una traducción para que la gente la pudiera leer en su idioma somos los católicos. De hecho, es San Jerónimo, porque el idioma del vulgo era el latín. Por eso se llama la Vulgata, que es el idioma del vulgo. Cuando yo hablo el vulgo habla la Vulgata. Y esa traducción al día de hoy, si usted estudia Biblia y usted quiere ir a la fuente de las palabras, de dónde viene, usted tiene que, por eso hay que saber latín, para que usted vaya a la Vulgata, a donde se hizo la primera traducción del griego al latín. Y él estuvo en eso, imagínense traducir toda la Biblia, sin computadora. Uno tiene que remontarse a esto. Lo comienza a hacer cuando es secretario del Papa Damasceno, pero él después, viendo qué es lo que lo fascinaba, se muda para Belén, allí en la Basílica de la Natividad, que está la capillita, ahí está, le pasaba la comida porque es como una capilla que está bajo el nivel de la calle. Le pasaban la comida y ahí estuvo más de 30 años traduciendo la Biblia. Y nos deja la Biblia como usted la tiene. Entonces, ya después la Biblia va a estar ahí, claro, el mundo va evolucionando, el latín va transformándose y vienen todos los idiomas particulares de los países, ya no todo el mundo habla el latín, y entonces el primero que la traduce a un idioma en particular es Martín Lutero, que la traduce al alemán, que es la traducción de Gutenberg, que es la primera traducción no latina, no vulgata. Y ahí viene todo, pero ya entonces él quita y pone. Ya no está todo, la vulgata es la primera Biblia con todos los libros de la Biblia, del Antiguo y el Nuevo Testamento. Hay traducciones como la Reina Valera y algunos que quitan libros. Por ejemplo, algunas ediciones de algunas sectas protestantes no tienen el libro de los Macabeos, por ejemplo, los quitan. No tiene la carta de Santiago tampoco, o sea, quita. La Vulgata lo tiene todos los libros aprobados por la iglesia primitiva, porque hubieron muchos libros, pero la iglesia bajo la inspiración configura. Decir que la iglesia católica nunca ha tenido, eso es mentira, porque la Biblia nosotros la tenemos por un sacerdote católico. La gente no sabe ni defender su fe. Pues, no, que los católicos, pero si la Biblia que tú tienes, hermanito, aunque ese es protestante, es fruto de la iglesia católica. Cristo a nosotros nos dejó una Biblia. Cristo nunca escribió nada. Cristo nunca escribió nada. Los tres que estuvieron con él escribieron sobre él, que son los evangelios, y Lucas, recogiendo información, que por eso que dice, nosotros no nada más que creemos en la sola Biblia, nosotros no creemos en la tradición. Digo, pues entonces tienes que quitar el evangelio de Lucas, porque Lucas no conoce a Cristo, y el evangelio de Lucas, si bien es por inspiración divina, es fruto también de la tradición, porque yo he corroborado todo lo que me han dicho. Eso se llama la tradición. Y eso es lo que hoy nosotros, este hombre es clave para nosotros como cristianos, todos, porque aún los cristianos, su Biblia sale de la única que hubo, que era la Vulgata, que es la traducción que hace Jerónimo del griego al latín. ¿Y qué relevancia tiene todo esto para nosotros? Nuestra fe es una fe bíblica.
Nuestra fe es una fe que está fundamentada en un libro que para nosotros es un libro que revela la voluntad de Dios. Por eso la Biblia es un libro de vida, porque no es letra muerta. Esta es una letra inspirada, esta es palabra de Dios, y como es palabra de Dios, es viva y eficaz. Hace lo que dice, lo que está aquí funciona, señores. Lo que pasa es que hay que aprenderla, hay que estudiarla, hay que rezar con ella. Y muchos católicos jamás hablan una Biblia. Yo le doy gracias al padre Tony que está dando las clases, a Lili, que hay que rezar mucho. Su marido sabe que oremos porque está muy malito. Yo creo, con todo respeto, ¿verdad?, que hay que dejarlo, y yo lo dejaría ahí. Pero eso es una cosa muy privada, porque cuando es como lo mismo con mi papá de Rafa, hago un paréntesis, porque yo pasé por eso. Cuando yo te pongo una medicina, pero te aumenta aquello y para aquello, o sea, ya te están diciendo que ya aquí no hay más nada que hacer. Hay momentos que usted tiene que echar el resto. Aquí tenemos 2 sobrevivientes. Ahora, hay momentos, y te lo empiezan a decir, cuando mi mamá, por eso mami a mí me tiene una piel muy linda, una piel, aún con todo lo que le hicieron. Mami muere con una piel, estábamos hablando de mi hermana y yo, una piel, pero una cosa impresionante, ¿no? Pero ella era toda llena de hematomas, porque la fibrosis pulmonar era tan fuerte ya, que lo poquito que podía era la cortisona. Y la cortisona te dispara el azúcar a 500 de 600. No puedes, te va a dar un coma diabético. Entonces, métele otra inyección. Ya no da más. Y si es cáncer, ¿para qué operarlo otra vez? Yo me acuerdo, yo estaba frente, el médico de mi mamá, que ahora es mi médico en Estados Unidos, mi hermana, todo, el doctor Prieta. Él quería a mami, pero la quería de verdad. Entonces, mami estaba en hospicio, Entonces, él fue, házmele esto y házmele lo otro. Y la enfermera, una enfermera muy buena, le dijo, doctor, ¿para qué le va a hacer más nada? Si aquí ya no hay más nada que hacer. Y él dijo, tiene razón. Entonces se paró frente a la cama y las lágrimas, ya no puedes hacer más nada. Tienes que dejarlos ir. Hay que saber también respetar. Y hay una cosa en moral católica que es el derecho a la muerte. Que no confundan eso con la eutanasia. Pero hay un momento, es que no hay más, no le sigas metiendo más y operándolo, ya no hay más nada que hacer. Y yo tengo derecho a que me dejen morir. Si hay posibilidad, todo lo que sea. Pero cuando ya no hay más nada que hacer, déjalo morir. Yo tengo ese derecho, déjenme morir. ¿Ve? Entonces, digo esto porque es tan importante que uno vaya reconociendo. ¿Y qué es lo que está pasando en el mundo de hoy? Que la gente, al no leer la palabra, usted por ver razón, usted tiene que buscar algo en que apoyarse. Yo entiendo por qué hay tanta brujería, por qué todo esto, porque fíjese, este no es un momento de ateísmo. Yo no me encuentro a nadie que diga que no cree en Dios. Lo que pasa es que la gente está buscando un Dios que no conoce. El famoso altar que encuentra Pablo, altar al Dios desconocido. Ese es el problema de la gente. Pero el mismo católico que va para acá, que va a ser metapentecostal, porque nunca se ha puesto a estudiar. Y hablaba de esto porque Lili ha dado muy buenos cursos. Pero ¿cuántos de ustedes han venido a esos cursos? Un poquito de gente. Entonces, no conoces la Biblia. Yo te pregunto, ¿en qué tú te basas? Porque fíjense ustedes dos que están ahí, la vida de pronto te da un ramalazo que uno no sabe ni de un clavo caliente, no sabe, porque la palabra de Dios, por eso la gente de antes tenía su Biblia. La Biblia era una cosa. La gente de antes, estoy hablando de cristianos, estoy hablando de gente que no conocía a Dios o no quería. Pero la gente tenía unas Biblias, que era lo que la gente, especialmente en Estados Unidos, la gente tenía Biblias que te dejaba en herencia. Los presidentes de Estados Unidos hoy todavía lo harán como les dé la gana, por formalismo, como sea. Pero quiero que sepan que esa potencia
todavía los presidentes juramentan sobre la Biblia. Y la Biblia que usan, ¿sabe cuál es? La de Abraham Lincoln. Obama, como era Obama, él buscó 2 Biblias. Una era la de Abraham Lincoln y la otra la de Martin Luther King. Pero es que cuando a mí un político no quiere juramentar sobre la Biblia, ¿qué tú escondes? Por eso es que ustedes ven que hay gente mintiendo como testigo, porque antiguamente cuando usted iba a declarar en un juicio, a usted le ponían la Biblia y usted se hacía, yo prometo decir la verdad, nada más la verdad. Y tú, so help me God. Lo quitaron. Por eso todo, porque hemos quitado a Dios de todo. Entonces, cuando usted no tiene a Dios, esto está al garete. Porque a donde yo voy, donde yo tengo palabras de vida, donde yo tengo palabras de paz, donde yo tengo palabras de restauración, donde yo tengo palabras de que me inspire. ¿Dónde? En un libro, en una miniserie, en Google. Ahora, cuando usted va aquí, nada más abre el libro de los salmos. Ahí hay salmos para angustia, salmos para la enfermedad, ahí hay todo. ¿Cuántos de ustedes han leído los salmos? Yo no voy a meterme en eso. Entonces, estamos viviendo una vida muy desprovista de Dios. Hasta que un día la enfermedad o la muerte decidan pagarnos una visita. Que se lo dije, Candy, la muerte pasó por tu casa, la muerte pasó por la... Usted tiene, yo no sé cómo lo van a hacer, porque la muerte pasó 2 veces por la familia de usted y siguió de largo. Que le encanta hacer visita y quedarse. Yo no sé, pero yo ahora mismo, como mi hermana, no, gracias a Dios fue negativo, se lo estaba diciendo a la hermana Tania, le digo, yo por eso, yo estoy endeudado con Dios. Porque aquí hay una enfermera, aquí todo el mundo sabe que las famosas sombras, todas traen sus cosas. Y mi hermana Alina no es dramática en eso. Cuando a mí Alina me dijo, me fui a hacer el chequeo y me dijo la doctora que tengo que ir a mi médico primario lo más pronto posible porque hay una sombra en el pulmón. De 10, 9 es cáncer. A nosotros nos tocó la 1. Yo podía estar aquí con una hermana. Entonces, ¿cómo yo le pago eso a Dios? No negándolo nada de lo que me pida. Eso es lo que yo no entiendo de la gente. Y aquí a la gente le curan hijos, aquí a la gente tienen que hacer. Y la gente sigue como tú sabes lo que Dios ha hecho. Allá atrás está Rafi con su mujer. Aquí, mira, aquí hay 3 cadáveres posibles. Porque tú y tú, Lili. No, 4, porque tú estabas con tu hija. Así que aquí, en este momento, hay 4 personas que la muerte le hizo así, mira, olé, los rozó. Y ahí está. ¿Cuánta gente, por menos, no está muerta? Entonces, bueno, la suerte no existe. La suerte no existe. Existe un designio que yo tengo que buscar. ¿Por qué a mí sí y a ti no? ¿Qué tuvo Dios conmigo que no tuvo contigo? ¿Por qué a ti te llevó y a mí me dejó? Y hermanos, si usted tiene cabeza, úsela. ¿Y dónde dan esa respuesta? Aquí. No es ir a la espiritista para que me lea la mano. No, esta porquería. Busca el sentido, qué es lo que le pasa al mundo de hoy. Pero la gente no quiere. Y esto lo vamos a aprender a las buenas y a las malas. Aquí tuvimos ciclones, nos ha temblado la tierra. ¿Qué cosa es lo próximo? Yo estuve ayer, fue ayer, fui un momentito aquí con los muchachos aquí a Denny. Y hay un muchacho que siempre nos atiende. A mí me cae también. Es flaquito, muy agradable. Tiene una sonrisa muy bonita, es muy simpático, es muy tímido, pero es muy agradable. Siempre estoy fastidiando, ¿no? Y él siempre, cuando venimos con una sonrisa muy bonita, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buen muchacho sanazo.
Y ayer estamos ahí y me dice, estaba así como, digo, ¿te pasa algo? Y dice, no, esto y lo otro. Entonces así dice, es que no debemos de hablar con los clientes así, pero ustedes son de confianza. Es que yo lo veía que estaba como un poquito como nervioso. Dice, que un más rato, porque vi un señor, había mucha gente, pobrecito, y yo había mi compañero de mesa, ¿no? Lo vi tan abrumado, le dije, yo te llevo esto a tu mesa, a esta mesa, ¿no? Y el hombre que había le ha tirado el plato de comida encima. Le dice, yo no pedí esto. Le tiró el plato de comida encima al muchacho. Le dijo barbaridad, dice que temblaba. 20 cosas, y cogió y se fue. Mire cómo está este país. Pero ¿por qué estamos así? Porque cada día nos hemos vuelto gente sin Dios. Y cuando usted no tiene a Dios, usted se vuelve un monstruo. No animales, los animales son muy nobles. Ningún animal deja lo que Dios le ha puesto en su sistema, sus instintos. Nosotros nos volvemos monstruosos, porque ya nadie quiere leer la palabra. Esta palabra ennoblece. Porque tú no ves que esto está vivo. Y no hay manera que tú puedas leer un evangelio, un salmo, una lectura del Antiguo Testamento, pero tranquilo, no leer así por arribita, leerla. Y la acción del Espíritu empieza a trabajar en uno, que cuando después tú llevas a trabajar leyendo 2 o 3, vamos a poner 5 minutos, tú empiezas a tener una paz, porque es la paz que produce Dios a través de la palabra suya. Y hoy nosotros que estamos celebrando la memoria de San Jerónimo, tenemos que darnos cuenta de que nosotros tenemos un deber con Dios. Nosotros tenemos un deber con Dios. Que tanta cosa nos cuesta llegar a Dios. Nosotros tenemos un deber con Dios. Aquí hay gente con sus profesiones, lo que yo dije ayer, el domingo. ¿Qué usted deja? Porque hoy estaba leyendo un pedazo de la Biblia, decía, hombre, acuérdate que todo lo que es de aquí, aquí se queda. Yo no me llevo nada. Lo único que usted se va a llevar es su relación con Dios, que tiene que entonces derivar con el prójimo. Y la gente no lo entiende. Claro, yo sé que no lo entiende porque nosotros no tenemos el insumo. Yo no tengo eso que me da Dios, la palabra fíjate qué lindo hoy cuando en la primera lectura, como Pablo le dice, ¿no? Dice, usa la palabra, creo que estaba por aquí. Sí, dice, mire qué cosa más linda. Oigan lo que le dice Pablo a Timoteo. Toda escritura es inspirada por Dios. Aquí no hay nada que, a mí me dio la idea. Todo lo que está escrito aquí vino directamente de Dios. A través de Lucas, a través de Jeremías, toda esa gente en un momento dado cogieron la pluma, como fuera, y fueron inspirados por el Espíritu Santo. Directo, inspiración divina. Y además, y miren qué cosa, mira esto Jaime, mira esto, eso es, y además es útil para ustedes que siempre están conmigo, que si yo les digo, que si no les digo, miren, y yo tengo que ser obediente a esto, es útil para enseñar, para arguir, para corregir, para educar, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y esté preparado para toda obra buena. Aquí está. Lo que el Padre dijo era para mí. Si te tocó, sí. Porque estás gritando. No, porque el Padre Willy, no la coja conmigo, esto está aquí. ¿Y cuánta gente? El Padre no ve más porque el Padre, pero venga acá, hijo, no seas necio. Si yo estoy diciendo algo que a ti te ha afectado, es porque el que se pica es porque así come. Si te tocó, en vez de estar con niñerías y tonterías, me tocó porque estoy mal. Pero hoy nadie quiere que le diga nada. Y aquí te lo dice para enseñar y corregir. Otras traducciones dicen para argumentar. Entonces,
¿Cómo usted va a crecer en la fe si usted no tiene algo o alguien que le confronte y le diga, eso no es? ¿Qué es lo que tiene la iglesia? ¿Sabe lo que es que hay gente que llegan ya después pasado el evangelio? Por eso todo lo antes no era malo, ¿eh? Después del gloria, los que venían a misa llegaban tarde, no podían tener que venir a otra misa. No, o sea, primeramente está el rito penitencial, que es importantísimo, pero bueno. Pero tú, las lecturas, siempre le he dicho, tengan un librito, algo que usted todos los días. Yo todas las lecturas, fíjense, yo soy el cura de aquí, yo las voy a leer en la misa, pero yo las leí por la mañana en el Magnificat. Pero yo no me voy a parar aquí a decir baba. ¿Cuántos de ustedes, antes de salir de su casa, de coger el grillete para ver qué mensaje de texto tengo, deje toda esa cosa y antes que usted, mira, ni lavarte los dientes, coge y dice, ¿qué mensaje tiene Dios para mí a través de las lecturas que la iglesia me propone hoy? Y no es para jugar a la ruleta, para ver qué suerte, como si esto fuera las galletitas esas de Chinese cookies. No, es que hoy Dios me va a mandar un mensaje. Hoy Dios me va a hablar. Dios nos está hablando a gritos. Y yo creo que nosotros tenemos que buscar la interpretación de los sucesos en nuestra vida. Y si usted verdaderamente quiere encontrarlo, vaya a las Escrituras, que aquí está todo. Y yo creo que todo nos va a llevar a una conclusión básica. Mientras más Dios me da, más comprometido estoy con Él. Yo no entiendo cómo una persona puede seguir igual dando a Dios lo que da cuando Dios le está dando manos llenas. Héctor, cuando a mí me dijeron lo tuyo, yo dije, así lo dije, le dije, la muerte pasó por casa de los Aquinos y siguió adelante. Por menos que eso hay gente que ya hace rato que está enterrada. Ahora yo te pregunto esto, ¿cómo tú pagas esto? Tus hijos han tenido accidentes, pues yo lo sé todo. Y no porque estaban en la iglesia. ¿Cómo tú pagas eso? Habla con un padre que su hijo esté muerto. Como yo le pago, que en la sombra de mi hermana, el residuo del fumeteo. ¿Cómo yo pago eso? Mañana comienza el calendario de octubre con esa niña. ¿Y sabe lo que decía? Amor con amor se paga. Y mi mamá, que era gallega, decía, amor no son besitos, amor son obras. Y aquí hay un montón de gente, negocios. Usted tiene un negociazo. ¿Cómo usted paga eso? Que mientras más tengo que dar, porque es la ley de la lógica, la ley básica de un ser humano que reconoce la bendición en su vida. Tiene que decir, a mí me han dado 20 y yo tengo que dar 40, porque es que ese es el evangelio. Y está tan bien matemizado que si dice, mira, si te doy 10 no me tienes que dar 40, me tienes que dar 20 nada más. Pero hay gente que no da nada. Y por eso el mundo está como está. Porque aquí todo el mundo ha recibido algo. Yo se lo decía hoy a Irma y digo, mira, por eso y por varias otras cosas, yo a veces digo, mira, si ganas a veces no tengo, la gente es muy difícil, pero es que yo no puedo. Yo estoy endeudado hasta aquí con Dios, pero hasta aquí. Bueno, no está, yo vi a Verónica por ahí, la vi por allá. Yo les voy a decir una cosa, porque ustedes son de vivencia diaria y merecen que sepan algo que los domingos a lo mejor no lo diga. Entonces tuvimos una reunión de Radio Familia el viernes. Hablamos mucho que tenemos que empujarlo para... Bueno, tú estabas, Michael, tú sí estabas. Entonces hicimos porque hay que coger y hay que echar para adelante y no podemos... Tuvo sabroso, una de esas que empieza y se confronta y la gente lo toma positivamente y todo. Pero esa es una de las cosas que estábamos con Radio Familia, que porque la mayoría de ustedes no oyen ni saben ni dónde, como es Radio Familia, y no es culpa de ustedes. Entonces, no, padre, hace falta esto, con unos programas. Empezaron a hablarme de esas
ese lenguaje cibernético que le llamo extraterrestre. Entonces, digo, bueno, dígame lo que hace falta. Dice, bueno, hace falta esto que hay de iPhone, que no sé cuánto. Digo, ¿y cuánto cuesta? Eso vale $1,000. Digo, y así mismo, señores, como estoy aquí, le dije, y tú estabas allí, yo tengo testigos, que le dije, el lunes yo te tengo los $1,000. Y a mí de la conversación, digo, tranquilo que no va a ser ni por prostitución ni narcotráfico. Entonces ellos me vienen a decir, no sé cómo los voy, pero el lunes yo los tengo. Pero así, con una certeza, porque Dios es bueno y Dios es sincero y es cierto. Esto no es un cuento chino, señores, esto es verdad. Y lo dice aquí. Lo dice aquí, si tú me buscas yo te voy a dar. Pero bueno, allá usted con su lío. Y yo hice así, el lunes te tengo los $1,000. Y yo le dije, yo no sé, me salió. Bueno, eso fue el viernes, sábado, el domingo, ayer, yo por la mañana empecé, entre misa y misa, fui a la oficina, tengo mi escritorio que me he dado a la tarea de tenerlo bien limpiecito, porque a veces tengo tanto papel y ya me he dado la tarea de que cuando esté regado, voto. Y no me voto yo porque todavía no quepo en el zafacón. Y estaba todo clarito y no había nada. Cuando termina la misa de 11, voy a buscar que me había quedado, a que no saben que se me había quedado por allí, el celular, porque yo todo siempre lo tengo tirado. Y entonces, cuando yo hago así, vengo y lo tengo ahí, fíjate que lo tengo para enseñárselo a Adrián. Ya tengo un sobre blanco. Arriba dice donativo, $1,000 en cash. He preguntado a Irma, padre, nosotros no sabemos de quién es esto. ¿Qué hace? Así, ahí. No fueron 900, no fueron 500, no fueron 1,100, $1,000. Pues como eso no es para mí, que es para la evangelización del presente y el futuro, que es la radio, por la internet, pues ahí está. Dios no deja en vergüenza a sus hijos. Ahora, ¿usted cree eso? Allá usted con Dios. ¿Usted sabe por qué usted no ve más milagros? Porque usted no le cree. Porque usted no tiene esa confianza. Porque somos mal agradecidos. Porque nos dan 20 y nosotros le restamos 10. Pero acuérdense que si usted no aprende a las buenas, hay otra manera también que usted aprenda. Un hijo que no se me muere, ¿cómo tú le pagas eso a Dios? Cuando todos los días a una madre se le muere un hijo. Y yo no lo entiendo, es que yo no lo entiendo. Yo quisiera meterme a la gente por dentro y que me lo expliquen. Porque mira que hablamos, mira que aquí se rezó por este hombre. Por ti se he rezado más, hermanito, que por mi madre cuando estuve enferma. Y mírate a ti, y tú estabas muerto. ¿Cómo tú pagas esto, hermano? Ni metiéndote a cura. Allá tú con Dios, yo no sé lo que tú vas a hacer. Pero ¿qué pasa? Tenemos un trabajo, y yo lo he dicho tantas veces. Yo no entiendo por qué aquí, fuera de aquí, mientras más bendiciones, menos compromiso. Aquí había gente que era monaguía, aquí hay gente que había eso. Cogen un trabajo. Resulta que ahora no los ven ni por los centros espiritistas. Pero anormal. Tú no ves que el trabajo que tiene te lo buscó Dios. Tú no ves que la salud que tiene te la dio Dios. Tú no viste que el cáncer del que tú gratis. Pero no, es que no. Y eso a mí me asusta. Porque algo está pasando en nosotros que es muy peligroso. Y esto tiene que ver con el diablo. El diablo nos envuelve en nosotros mismos para que nunca nos demos cuenta que en Cristo nos movemos, existimos y somos. Palabras y verbos de San Pablo. Usted no puede mover del fondillo de su cama sin que Dios se lo permita. Si no, pregúntele a un cuadrapléjico. Allá atrás se sientan todos los sábados, que a mí eso me conmueve. Un papá, esa gente nunca ha dejado de venir a misa y llegan temprano,
Y vienen con una alegría esos padres. Y es un muchacho que está totalmente cuadrapléjico. Él está así. Y ahí se le lleva la comunión. ¿Y cuántos padres aquí que tienen sus hijos saludables llegan tarde y no los traen a misa? Pues ese niño es el que va a levantarse un día delante de Dios y le dijo, júzgalo porque yo que no podía fui y este que podía, lo va a decir. Y yo lo que no entiendo es que esto son cuestiones de lógica. Mientras más, no menos. Entonces tú le dices esto a la gente, ay padre, pero ¿qué usted quiere? ¿Que usted siempre metido en la iglesia? Yo he dicho alguna vez eso, usted tiene que estar metido. No, yo lo que digo es que usted tiene que tener una relación con Dios que esté equiparada a lo que Dios le da. Usted tiene que tener una vida de oración, usted tiene que tener una vida sacramental y usted tiene que tener un compromiso comunitario porque en comunidad todo el mundo echó el piso cuando ustedes estaban enfermos. Porque si usted aquí, vamos a orar y ustedes no están vivos por gusto, porque nosotros llegamos al cielo y dije, hay que curar a Héctor. Y mírate ahí. ¿Sabes lo que es que? Es que yo tuve suerte. Mira que te voy a meter una galleta. Suerte. La suerte no existe. Existe una bendición de Dios y una intervención divina en nuestras vidas. ¿Qué le pasa a usted? El ateísmo que se ha metido, pero es un ateísmo muy horrible. Yo prefiero una persona, un comunista, yo no creo en Dios, prefiero a eso, que me dice a mí que cría en Dios y es un Dios que se ha inventado porque lo niega con su existencia. Y esa es la cultura de la muerte que hablaba Juan Pablo II. Esto que hay, que le hemos entregado el alma a cualquiera que viene por ahí, ni al diablo, a los negocios. Yo no entiendo. Dejar una cosa bonita de Dios. No, porque ahora quiero ser artista. Y como el artista de rapeo y la cuestión tiene que cantar 40 cochinadas. Y yo digo, ¿cómo los padres lo permiten? ¿Por qué? Porque yo quiero que mi hijo sea famoso. Tú quieres que tu hijo sea famoso, y voy a ser muy duro ahora, Tú quieres que tu hijo sea famoso a costa de que se condene en el infierno para siempre. Qué mal padre eres. Por eso, mi hija que se retrate en cuera en una revista, que esté en un calendario, es famosa. Famosa. Si todos los varones que estamos aquí saben dónde terminan los calendarios de todas esas mujeres en desnuda. Que yo como madre y padre, yo, orgulloso. Como me dijo una mamá allá afuera, y me van a perdonar, pero se los voy a decir como me lo dijo. Claro, después ha tenido que comer eso que me dijo, porque la muchachita es un desastre. Porque ella venía aquí a grupos jóvenes y me dice, prefiero que sea puta antes que sea monja. Y cuidado con lo que usted dice, porque puta le salió y ahora es lesbiana. ¡Ay, qué castigo! ¿Castigo de Dios? No. Eso no fue lo que tú pediste. Cuando yo estaba en el colegio de La Salle de Cuba, había una mamá, había un muchachito de mi... Éramos sencillos, pero en ese tiempo hicieron lo que tú hiciste con la casulla. ¿Te acuerdas ahorita? Entonces, entiende la cuestión y esto. Entonces, nosotros queríamos ser como los hermanos, cosas bonitas. Y entonces esta madre un día vino ahí. Yo prefiero que mi hijo se muera antes que sea cura. Bien. El colegio de nosotros estaba en un lugar, todavía está ahí, pero está ahora es cementerio de Guagua, imagínate tú. Los comunistas tienen esa capacidad de destruirlo todo. Entonces, había una calle, esa avenida se llama todavía la Calzada Real, había mucho tráfico. Entonces, él venía a pie. Algunos veníamos en autobús, otros en agua. Entonces, cuando él va a cruzar, lo mata un coche. Claro, los hermanos estaban esperando, nos recibían y llaman al hermano, me acuerdo del hermano Enrique. Entonces él vino y él vivía muy cerquita y la madre venía dando gritos. Y el hermano Enrique, que era un brazo, cogió,
Lo cogió. En aquel tiempo se podía hacer eso, tú sabes. Muerto, pues. Y cogió cuando vino a la madre y dijo, usted no lo quería muerto antes de ser cura, aquí lo tiene. Cuidado, que Dios da lo que uno le pide. ¿Qué es lo que tú quieres que tu hijo sea? Exitoso. ¿A cambio de qué? ¿Cuánta gente exitosa se está metiendo hasta el dedo? Tú los ves. Médicos, abogados, drogadictos, exitosísimos, divorciado 4 veces. Eso es lo que tú quieres. Que mi hijo sea exitoso, que sea rico. ¿A cambio de qué? ¿A costa de qué? ¿Cuánto cuesta eso? ¿Y cuánto padre quiere que su hijo sea un hombre y una mujer de Dios? Cueste lo que cueste. Eso le toca a usted. Eso no me toca a mí. Yo creo que, y la palabra te lo dice, y te lo dice clarito, quien quiere más a su madre y a su padre y a su hijo y a su que a mí, no es digno de mí. Ay, pero Dios no quiere que querramos a nuestros papás. Eso no es lo que Él dice, más que a mí. Y te lo está diciendo para evitarte dolor. ¿Tú sabes por qué? Porque mi mamá y mi papá, tarde o temprano, se me van a morir. Y Cristo no muere. Así que me está evitando que yo tenga un dolor que no pueda con Él. Ponlo donde va, papito, para que cuando se vaya, no sufras más. Fíjate, qué delicadeza. Pero ¿cuántas personas leen eso? ¿Cuánto lo saben interpretar? ¿Cuánto le dan a Dios la capacidad para yo decirte lo que yo creo? No es que tú a mí gente me ha dicho, pero Cristo no quiere. Eso no es lo que dice ahí, brutito. Interpreta lo que dice ahí. Es para tu bien. Porque mi hijo se va a ir y mi padre se me va a morir. Pero Dios nunca se muda. Y por eso dice, más que a mí. Y como eso, todo lo que hay ahí. No hay una sola cosa en esa palabra que sea perjudicial para nosotros. Yo no sé por qué la gente no la lee. Y eso tiene que ver con alguien, ustedes saben con quién, ¿no? El hijo de las tinieblas y el padre de las mentiras. Que nos ha convencido de otra cosa. Y claro, yo creo que hoy San Jerónimo nos habla, pues este hombre, si hay un personaje en toda la historia de la iglesia, es Jerónimo. Hoy fíjate que hoy la fiesta de él es obligatoria, porque le debemos esto, lo que yo tengo aquí arriba se lo debo a él. Claro, a Dios por supuesto, pero humanamente a él. Si él no hubiera esto, ¿tú sabes cuántos años ese hombre se dedicó a esto? Dicen algunos que 35. Date cuenta que esto lo hizo. La pluma era de ganso, no era un bolígrafo, no era un Mont Blanc. No, eran de ganso, eran plumas de ganso que le quitaban, que son muy buenas. Yo un día escribí con ella para ver cómo se sentía y es muy sabroso. Claro, lo que tiene que estar tiqui, porque, ¿entiendes? Pero tú te imaginas. Bueno, todo esto era negro porque la tinta, ¿no? Entonces, tú sabes lo que es. Y era con pergamino, papel de pergamino, hacer toda esa Biblia. ¡Qué fe! Y fíjense que por eso lo recordamos hoy, porque sin Jerónimo no hay Biblia. Y les voy a dejar con una palabra. Él escribió una Biblia para nosotros, una Biblia para la iglesia. Pero también usted escribe su Biblia. Y esa Biblia está escrita en su relación con Dios. Yo tengo mi Biblia, esta, pero estoy escribiendo mi Biblia. La que yo le voy a dejar a la gente que viene detrás de mí, dice, ese padre, aquí está su relación con Dios. Y eso es lo que usted le deja a sus hijos, su Biblia, su relación con Dios. Usted le deja una Biblia, usted le deja un papel en blanco. Amén.
Nos ponemos de pie para presentarle al Señor. ¿Dónde está ahí la de los santos? Tiene que estar ahí. No está aquí. Es aquí. Presentemos al Señor nuestras peticiones, porque Dios es bueno, y dejemos que suban hasta su presencia por la intercesión de San Jerónimo, presbítero y doctor de la Iglesia, para que San Jerónimo desde el cielo interceda por la Iglesia e infunda en todos nosotros los fieles el amor a la Sagrada Escritura, fuente de la sabiduría y camino para ir al Padre. Oremos al Señor. Por todos los enfermos a quienes dedicamos esta misa de último lunes de mes, por todas las personas que padecen en el alma, en la mente, en el cuerpo. Pedimos de una manera muy especial por el esposo de Lili, por Olguita. Olguita no ha salido del hospital porque aunque está su operación y todo bien, pero tiene una infección en la orina, por lo cual no la pueden porque no la aceptan en el rehab. Así que pidamos para que ella pueda ya entrar en rehab. Pidamos también por Dorothy, que ya saben, hoy se operó de cáncer y todo, está en ese, no intensivo, sino como en observación, para que todo, ¿verdad?, continúe de esta manera. Y por todas las personas que se encomiendan a nuestras oraciones. Pedimos por las personas que están enfermas del alma. Esos son los peores. Porque de morir no tenemos que morir de algo, pero yo espero que yo no me muera con el alma enferma. Porque los que se mueren porque tenían cáncer, lo que fuera, eso se acabó, usted se murió, se acabó. Pero morirse con el alma enferma, eso es muy peligroso. Por la gente que lleva años sin confesarse, la gente que vive en el pecado mortal, la gente que niega a Dios, la gente que está embarrada de cosas y porquerías. Pidámosle que haya un milagro en sus vidas y que ellos reconozcan ese milagro de Dios en sus vidas. Y también por los que están enfermitos, por ese hombre que le tiró el plato de comida, ese hombre está mal de la cabeza. Por tanta gente que está en la calle con una actitud intolerante y agresiva y tiene un montón de cosas, por la gente que está amargada, gente muy amargada, deprimida, suicida. Gente aquí en Puerto Rico hay mucha gente, me imagino que otros lugares, yo no vivo en otros lugares, yo vivo aquí, pero hay gente que está muy enferma, toda la gente que está alcoholizada, en los vicios. Nadie pide por esa gente, hermano, y son enfermos. Una persona en vicio es una persona enferma. El alcoholismo es una enfermedad. Y hay que pedir para que en algún momento, en algún lugar, mira, mi hermana Lina, por eso tenía la sombra, Lina fumaba, que ella, pobrecita, yo soy alérgico al cigarrillo, yo no puedo, yo con el cigarrillo me pongo mal, bueno, un desastre. Entonces, yo decía, Lina, porque es que no puedo, si están ahí, no resisto, pobrecita. Entonces ella me daba pena, entonces, pero ella se lo pidió, tuvo fe, digo, y se puso el parche, eso no funcionó, y fuimos a Tierra Santa. Y ella fue a Tierra Santa con una fe, y allí Dios la curó, y dice, mi hermano, fue milagroso, porque yo de un momento a otro, era un asco que le cogí, pero fue de ahora para ahorita. Dice, no resisto el olor a cigarrillo. Dios hace milagro. Dios hace milagro. Ahora, hay que estar en esto. Ella fue para allá y en Tierra Santa tuvo un encuentro con Dios. Por eso y por todas las personas que hacen sus papelitos, ahora traemos todos los papelitos, pero toda esa gente que tú ves que viene, no se cree, esos papelitos, después que nos vamos, se queman. El humo de Dios, sube a Dios, toda la gente, porque esos papelitos, dice, tanto papelito hay, cada papelito Dios lo leyó como si fuera único, porque Dios tiene vista para todo y para todo. Así que le pedimos al Señor que acepte esta oración de nosotros por todas las personas que están enfermas, los de la parroquia, los que se encomiendan a nuestras oraciones, gente muy devota
gente que tiene fe en la comunidad. Mire, por favor, oren. Y aquí están. Ahora mismo me dieron un papelito antes de venir para acá y pedimos por todas estas personas, por todos los que estén presentes y necesitando oración. Pedimos por la mamá de Anita, que está muy, muy malita también, Mary Piper, Olguita, ya pedimos Susi Rivera, Vanessa Tur, Carmen Morales Rodríguez, Anester Rodríguez González, el papá de Rafa, muy malito también. Y yo lo que pido, claro, yo no hago eso, pero a mí, yo digo, Señor, llévatelo. Porque especialmente el papá de Rafa tiene toda la sintomatología de mi mamá. Y le ponen una cosa, eso es un glío. Y a él me lo dije, yo se lo dije, ahí estábamos, le digo, Rafa, entrega a tu papá. Cuando una medicina para hacer esto tiene que descalabrar la otra, ya ni más nada que hacer, el cuerpo te está diciendo, nada, se acabó. Usted puede tener una persona muerta viva por todo el tiempo que usted quiera. Entonces, entrégaselo, usted tiene que entregárselo a papá Dios, llévatelo ya tranquilo. Así que el papá de Rafa, también Aníbal Zambrana, Denis Negrón y Laubel Troche. Este es el papá de Francelín. Estas son esta gente que está muy malita ya. Y son un regalo, son personas que han vivido mucho tiempo. Yo sé que aunque tengan 100 años no nos quiere ir, que nadie es bobo, especialmente cuando son los papás. Pero hay que ser también generoso y el amor nos lleva a actos de generosidad, no de egoísmo. Así que por estas personas, también por una intención especial de la familia Gladia Avilés, Díaz Martínez, Díaz Paulino, Pen Díaz, Ayala Díaz, Rodríguez Díaz y Díaz Montaño, roguemos al Señor. Oremos por nuestros difuntos. Por Lesbia Aquino, María Anet Bravo, Georgina Feliciano, Belén Trinidad González, Carlos Solís, Juan Bautista Ledain, Omir Rubio y Víctor Rivera Martínez. Para estas personas que ya han partido, puedan disfrutar de la presencia de Dios para siempre. Roguemos al Señor. Te pedimos, Señor, que hagas tuyas todas nuestras peticiones. Tú sabes que te las hemos presentado con un corazón sincero en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y ahora, Señor, te pedimos por esta ofrenda, que sea agradable a ti y de bendición para nosotros que la damos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿El prefacio este o el de los santos? No es de los santos.
la gracia de su salvación. Orad, hermanos, para que este sacrificio que es mío y también de cada uno de ustedes sea agradable al Señor Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Concédenos, Señor, que meditando tu palabra, a ejemplo de San Jerónimo, te ofrezcamos con mayor fervor el sacrificio de la salvación por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Y demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, al recordar a los santos que se consagraron a Cristo por el reino de los cielos, celebramos tu admirable providencia. Por ella la humanidad recobra la santidad primera y experimenta anticipadamente los bienes que espera recibir en el cielo. Por eso, con los ángeles y los santos, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Santifica estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Y dándote gracias, Padre, lo partió y se lo dio a sus discípulos y les dijo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, Padre, se lo pasó a sus discípulos y les dijo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en memoria mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Roberto y todos los pastores que cuidamos de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Ahora recuerda a tus hijos, a Lesbia, a María Anet, a Georgina, Belén, Trinidad, Carlos, Juan Bautista, Omir y Víctor, a quien llamaste de este mundo a tu presencia, y concédeles que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con él la gloria de la resurrección.
También acuérdate de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, Madre nuestra también, San José su esposo, los apóstoles, San Jerónimo, Santa Bernardita y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Uniendo nuestras manos y corazones, recemos con humildad y confianza la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Porque tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria para siempre, Señor. Señor Jesucristo, que le dijiste a tus apóstoles, mi paz les dejo, mi paz les doy. No mires, Señor, nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos que somos en Cristo, démonos fraternalmente la paz. Este es Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo guarden mi alma para la vida eterna. Amén. A nuestros hermanos que no puedan comulgar sacramentalmente, le pedimos que se unan a nosotros en esta oración de la comunión espiritual. Jesús mío, creo que tú estás en el Santísimo Sacramento. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte ahora dentro de mi alma. Ya que no puedo recibirte sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Te abrazo como si ya hubieses venido. Señor,
No soy digno ni merezco que entres en mi pobre morada, pero di una sola palabra y mi alma será sana, salva y perdonada. El cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo, guarden mi alma para la vida eterna. Amén. del enemigo, defiéndeme en la hora de mi muerte,
mándame ir a ti, para con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Padre, la Eucaristía que recibimos en la celebración gozosa de San Jerónimo mueva el corazón de tus fieles, para que atentos a la enseñanza de la Sagrada Escritura, conozcamos lo que debemos seguir y siguiéndolo lleguemos a la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor está con ustedes. La bendición del Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca con ustedes para siempre. Amén. Oración a San Miguel Arcángel. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla, nuestra defensa contra las acechanzas del demonio. Hágale Dios sentir su poder, te pedimos suplicantes. Y tú, príncipe de la milicia celestial, con el divino poder, lanza al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Oración de súplica, de protección contra fenómenos naturales. Fíjense que de lo que hemos dicho ahí, lluvia, temblores de tierra, lo que está aquí. Para la gente dice que usted nos mete miedo. Yo lo que estoy previendo, para que no, hay que rezar. Porque si uno no reza, ya fíjese que de cosas, 2 temblores de tierra. Pero fíjese que mientras pasaba aquí, estaba acabando en Pakistán. En Pakistán acabó, en Pakistán se abrió la tierra. O sea, hay que tener mucho cuidado porque la creación está... Un día yo les hablaré de eso. La creación toda sale de la misma mano de Dios. Dios no tiene mano, pero bueno, se habla así. Tiene el origen de la creación, es Dios. Y todo, lo humano, lo material, lo vegetal, lo mineral, todo está unido. O sea, yo no puedo sacar una cosa porque todo está unido en una misma fuerza, que es el amor con que ha sido creado. Porque esa creación ha sido creada por Dios, que es amor. Por lo tanto, el pecado es desamor. Esto es teología, antropología teológica. Pero si el amor, Dios es amor y el amor es el que crea, ¿qué es lo que hace el pecado? Descrear lo que Dios hace. Fíjate que el pecado destruye a una persona. Lo mismo lo que vemos el retrato de Dorian Gray. No hay ningún vicio. Ahora pídense de la religión. No hay ningún vicio que no le haga daño a la persona. O sea, no que eso lo inventaron los curas. No. El alcohol, el fumeteo, la droga, el no dormir. Todo eso hace mucho daño y te lleva a la muerte. Entonces, Dios ha hecho pecado lo que destruye al ser humano. Es precioso. Entonces, ¿qué sucede? Todo lo que altera la creación es pecado. Pero ¿qué cosa? Hay una diferencia entre la creación, que no somos nosotros, y los demás, porque esa creación no ha hecho nada, pobrecita, pero como están unidos a nosotros, tiene que ver. Por eso dice Pablo que la creación está esperándolo con dolores de parto. Claro, pobrecita, porque le hemos, fíjate, lo dice, porque le hemos sometido a algo que no era de ella. La creación nunca, pero el hombre la somete con su pecado. Por eso Cristo viene precisamente a sanar esa división. El pecado es una división. Nosotros éramos uno y el pecado nos dividió. Fíjense que muchas veces usted está dividido de lo que usted desea. Yo no creo que aquí nadie quiera ser malo. Aquí nadie quiere ser egoísta. ¿Y por qué lo somos? Porque hay unas cosas dentro, se llama pecado original. Nos dividió. Entonces la creación. Entonces, ¿qué sucede? Que de vez en cuando, y Pablo usa una palabra muy dice que gime. ¿Y qué cosa es un temblor? Y si usted oye la tierra, está gimiendo.
te gime. Los vientos gimen, es un gemido de la creación diciendo, ya está bueno que están acabando con nosotros también, ¿verdad? Eso es. Y fíjate que yo, cuando hice la oración, por inspiración de Dios, por supuesto, fíjate que yo puse las cosas, fíjate que tormentas tropicales, esto, lo que está pasando. Y va a seguir pasando, fíjate que ya no hay un ciclón categoría 1, ni 2, son 3 y 4 y 5. El de las Bahamas llegó a categoría 6. ¿Sabes lo que es un categoría 6? Eso es un viento que uno no se lo puede imaginar. Pero, y mientras más iniquidad, más. Por eso tenemos que apoyar a toda esa gente que reza, los cofrades, a nivel de la iglesia, los contemplativos, de esta gente, porque Dios nos ampare el día que no haya monasterios de clausura. ¿Por qué no están en la calle? Déjalos allí tranquilitos, porque hacen mucha falta esas almas víctimas. Se ofrecen por los que no rezan, ellos se ofrecen por los que pecan. Es lindísimo cuando un compadre dice, Señor, acéptame a mí por los pecados de fulano. Eso es precioso. Eso es hacerse una víctima ¿no? Y eso es lo que uno tiene que hacer. Y cuando usted no tenga conciencia, Señor, este dolor que estoy padeciendo, te lo ofrezco porque en este momento te están ofendiendo. Se llama reparación. Reparación. Que antiguamente en Puerto Rico ya no existe. Estaban los, ¿cómo se llamaban? Dios mío, que eran hombres todos. Era de la Eucaristía. Se quedaban en las iglesias, aquí en Puerto Rico, toda la noche. ¿Cómo se llamaban, Dios mío? Los del Santo Nombre. Los caballeros, yo estaba en la parroquia del Sagrado Corazón y me acuerdo que nosotros a las 9 se cerraba la iglesia. Ellos eran como 40 hombres, ¿eh? Me acuerdo que todos venían de traje y no había aire acondicionado. Pero entonces se les ponía el Santísimo y durante toda la noche hasta el amanecer. Después tenían un desayuno. Reparando, hombres laicos, reparando por los pecados del mundo. Eso ya no existe, eso se acabó. Y el Puerto Rico aquel ya no es el Puerto Rico de hoy. ¿Se acuerdan de las 40 horas? Yo no las he hecho aquí porque ya está la capilla, pero aquí tuvimos 24 y tuvimos 48 horas de Santísimo expuesto, que fue el preámbulo para terminar ahí. Yo creo que si por lo menos hubieran 7, 8 capillas de adoración perpetua en la isla, esta es la única. Hay algunas que son parciales. Y hay que orar mucho para que eso no es. Primero que desaparezcamos nosotros de la capilla, porque son pararrayos. Toda esa gente que viene ahí y llora y reza y hace rosario. Ayer yo estaba haciendo mi rosario ahí, el sábado. Y yo decía, Dios mío, gracias, porque todo el mundo estaba rezando. Y digo, qué bueno. Estamos todos en la misma frecuencia. ¿Y cuál es la frecuencia? Señor, ten piedad. Y cuando usted se lo pide con fe, papá Dios es tan bueno que dice, tranquilo que te estoy escuchando. Estoy viendo el pecado de fulano, pero te estoy escuchando. Y tu oración suple el pecado de este. Esto tiene un juego muy lindo. Lo que pasa es que se llama vida sobrenatural y la gente no tiene vida sobrenatural. Yo rezo, pero usted tiene una vida sobrenatural, usted tiene una vida espiritual. ¿Cómo usted ve todo esto? Y mucha gente no tiene una vida espiritual. Todo es tan material, todo es tan carnal. Así no se puede vivir, hermano. Y yo, cuando me dijeron, yo no estaba aquí, temblor de tierra, digo, mucha lluvia. Y nos queda octubre, que octubre es el mes de ciclones. Así que, súplica de protección contra fenómenos naturales. Padre Santo, Padre bueno, que rigues a una misma vez cielos y tierras, y a quien se someten todas las criaturas en el cielo y la tierra. Acepta nuestra alabanza y acción de gracias por ser quien eres, fuente de toda vida y bendición. Hoy venimos ante ti para que a través de tu Hijo Jesucristo aceptes nuestra súplica y nos alejes de todas las fuerzas de la naturaleza
que puedan afectar negativamente a Puerto Rico, el Caribe y otros países. Tormentas tropicales, ciclones, huracanes, tifones, temblores de tierra, terremotos, sismos, maremotos y tsunamis. Venimos con un corazón contrito, pues no confiamos en ningún mérito propio, sino en tu infinita misericordia y en los méritos de la sangre preciosa de tu Hijo amado Jesucristo, que murió por nuestros pecados y los del mundo entero. Madre de Cristo y Madre nuestra, intercede por nosotros, para que conscientes de la grandeza de tu Hijo, nos unamos en acción de gracia y alabanza, hoy y siempre. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Nuestra Señora, Madre de la Divina Providencia. La oficina, ahora va a estar Lili en la oficina, para los que se están registrando para el retiro. Ese retiro, yo tengo muchas buenas expectativas con él. Mañana comenzamos con Santa Teresita del Niño Jesús. Y mañana vamos a tener aquí las rosas. Dice que cuando ella iba a morir, dijo dos frases famosas. Una fue, me pasaré el cielo haciendo bien sobre la tierra, y yo haré llover sobre la tierra una lluvia de rosas. Yo he tenido el milagro de las rosas tres veces. Hubo un famoso cantante mexicano, un gran tenor, ¿cómo se llama? Mojica, que hay grabaciones de él, uno de los mejores tenores que ha tenido América Latina. Y él en un momento dado tuvo una conversión, y entonces pues empezó su proceso. Entonces iba a cantar, no sé si iba a Italia, no sé dónde iba a cantar, porque era un tenor muy cotizado, una voz, hay grabaciones muy lindas. Y entonces él hizo la novena Santa Teresita y le dijo, si Dios quiere, ayúdame, si Dios quiere que yo sea hermano franciscano, que me haga llegar una rosa roja, como ella la de la rosa. Si Él quiere que yo sea sacerdote, que sean rosas blancas. Entonces iba en un transatlántico. Entonces, en un momento dado estaba en su camarote y tocan a la puerta y él dice, ¿no?, que era una muchacha preciosa, que le dice, mire, esto es para usted, le mandan esto. Eran 12 rosas blancas. Él se quedó porque en medio del mar, rosas blancas, y él dice que se turbó tanto que no le dio propina. Y después la buscó y nunca la encontró en el barco. Después se hace sacerdote capuchino. Está enterrado en Lima, no está enterrado en México. Ese fue uno de los múltiples. Yo no sé Mojica, pero a mí me lo hizo. O sea, que mañana se van a verla aquí, ahí está la imagen, la van a poner aquí. Vamos a hacer la oración y después va a haber una rosa para cada uno, a ver si le dan lo que usted no quiere, sino lo que necesita. Que no siempre es lo mismo. Pero bueno, así que mañana traten porque es un día muy lindo. Así empieza octubre. Así empieza octubre. Es un mes muy bonito y mañana es el mes de Rosario también. Así que como les dije, en la oficina también, si usted no tiene el cartoncito del proyecto de los 500, sí, pues mire, pues vamos para adelante, ¿ok? Y la reunión con el equipo precisamente del salón va a ser ahora inmediatamente en el salón parroquial. Hermanos, quedemos en paz, nuestra misa ha terminado.